Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días, amigos de toda la República Dominicana. Muy buenos días, amigos de todo el mundo. Una vez más, bienvenidos al Matutino del País por el Canal 6, el Canal del Sol. Y por permitirnos, las gracias anticipadas, hacer conexión con ustedes a esta hora de la mañana, bien tempranito, en esta jornada de este nuevo día de hoy, ya martes 20, ¿verdad? Martes 20 de febrero. Martes 20 de febrero, a febrero le queda muy poco ya. Muy poco. Le quedan 9 días. Pero esto va como demasiado rápido. Demasiado. O sea que ahorita estamos ya en Semana Santa. No, Semana Santa está ya aquí. Di otra fecha. Di las madres, di o Navidad, di mejor Navidad. Qué bien. Aquí estamos con el mismo deseo de compartir con ustedes siempre estos primeros minutos de cada día. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí en contacto con nosotros a través de esta propuesta alternativa y a través del Canal del Sol, el Canal 6 y otras vías que siempre tenemos como el canal de Bebeto TV en el 75 de Altiz y en el 108 de Claro y en el 653 en la cajita de Amazon también de Bebeto TV y en el 644 en la misma cajita de Amazon. De manera que tenemos esas dos alternativas para que los dominicanos que residen en la ciudad de Nueva York puedan hacer contacto con esta propuesta alternativa que es el Matutino del País. Buenos días, querida compañera Rosa María Jiménez. Buenos días, Francis. Vamos lo primero a agradecer esa oportunidad que el universo nos brinda de ver un nuevo día, de abrirnos a la jornada que nos presenta esa gracia divina y depositarnos en sus manos, en esa mano del ser todopoderoso, nuestros propósitos de vida, pero también las tareas que tenemos por delante y las oportunidades que se abren y nosotros también ser receptivos a las mismas, encomendándonos a la guía, a la claridad mental, a la sabiduría y el discernimiento que solo esa gracia divina nos otorga. Como dijo Francis, hoy es martes 20 de febrero y lo primero también después de agradecer es saber que hoy es Día Mundial de la Justicia Social, Francis. Así mismo es saber reconocer y honrar esos derechos y obligaciones que tenemos, pero también nuestros deberes que tenemos ante el mundo, ante la colectividad. Tenemos derecho a la supervivencia, a la identidad, a la igualdad de género y a una serie de beneficios que como ser humano nos asiste de manera consustancial. Recordar que la economía no puede ser sin un bienestar del ser humano. No se logra desarrollo, puede haber crecimiento, pero no va a haber desarrollo sin ese bienestar, sin la igualdad en la redistribución de los ingresos y en la redistribución social y en los derechos que cada uno, en el reconocimiento de los derechos que cada uno tenemos. Pero también, señores, quería decir, Francis, que hoy es el día que se reconoce de manera internacional, Francis, a los camarógrafos y videógrafos. Claro, y vaya nuestras salutaciones, señores, en su día, a todo este equipo, ¿verdad? Pero sobre todo a Albert, ¿verdad? Claro, que es el más famoso camarógrafo del Canal 6. Y a Elvis, por supuesto, que está por ahí conjuntamente con Daniel, que son soportes fundamentales de las transmisiones diarias de este Canal 6. Y este reconocimiento de equidad también a la chica que también nos acompaña. Sí, a ella también, la camarógrafa, a propósito. Una camarógrafa bastante elegante. Bastante elegante, sí. Una muchacha bastante elegante, por supuesto, y nuestro reconocimiento a ellos, porque vale destacar que ellos cumplen un rol fundamental, sobre todo en las actividades comunicacionales. Claro. No solamente el fotógrafo, pues impactando con esa imagen que complementa y que debe de hablar y debe de interpretar y debe de referir lo que en un escrito no se dice. Así es que... Bueno, hoy día el camarógrafo tiene mucho más trascendencia que muchos otros trabajadores de los medios de comunicación, porque el camarógrafo a veces se convierte en todólogo, ¿no? No solamente grabando las imágenes de los eventos, de los acontecimientos de los cuales es testigo, sino también a veces hasta describiéndolo con la misma imagen que logra captar en cada una de las imágenes que capta en su condición de camarógrafo. De manera que a los fotógrafos, que también no dejan de ser una expresión
del camarógrafo tienen mucha similitud. Sí, hoy en día el fotógrafo y camarógrafo, así mismo pues es. vaya nuestro reconocimiento a los Así es. fotógrafos del país y a los camarógrafos que han sido por lo menos, nuestro soporte. Nuestro soporte durante tantos años. Así pues yo tengo muchos años viendo a los camarógrafos ahí delante de mí. Así mismo, y en tu caso los camarógrafos, y en nuestro caso pues quizás no tanto, pero esos fotógrafos que me han acompañado y que tienen una labor insustituible en las actividades que realizamos. Para ello, nuestros parabienes. Bueno, el país entra a su normalidad dentro de este proceso de afectación que ha resultado el domingo pasado, el proceso eleccionario en lo que la gran parte de la población que acudió a las urnas pues eligió los alcaldes que quiere que les representen en cada una de las comunidades que estaban formando parte del gran territorio nacional. Se normaliza o comienza a normalizarse, hay mucha gente todavía que habrá de seguir afectada durante unos días más. No ha sido fácil esta tremenda derrota que un sector de la población política ha recibido como consecuencia de este duro y fuerte triunfo del Partido Revolucionario Moderno y todos los partidos que conforman la coalición RD Avanza, así se llama la coalición gubernamental. Muy buen nombre, me gusta. Sí. RD Avanza. Sí, porque en su momento también nosotros comentamos que el nombre no pegó tanto, ese de la alianza. Sí, de rescate. Rescate, sí, no sé qué era lo que querían rescatar, porque siempre de manera estratégica hay que buscar términos, vocablos que simbolicen el progreso. Hay el otro grupo del sector oposición, ¿cómo se llama? Juntos Somos Más, algo así. Juntos Somos Más. Ese está mucho mejor. Ese está mucho mejor, sí, porque el rescate nunca entendí. Sí, porque el que rescate supone una situación sí, en términos ellos prácticos querían llevarlo, no pero existe. no fue estratégico, ni menos el nombre. No fue estratégico realmente, ¿no? Y ahora vemos las cosas un poquito más claras, Francis. Así mismo está todo el mundo mirándolo más claro. El partido de gobierno pues se llevó 120 alcaldías de las 158. 120 y si sumamos, o 121. 120 hasta el momento. Creo que la de Dajabón todavía está. Todavía está, exactamente. La de Dajabón no se sabe porque es por un voto. Sí, no tenemos noticias ahora frescas. No sé si tú las tienes o si alguno las puede dar, de si se determinó que en Dajabón, porque se están reconteando los votos otra vez. Y tú sabías que bajo el régimen electoral, luego de que si pueden quedar empate, entonces eso representaría que hay que rifarlo. Oh, ya, no sabía. Sí. ¿No? Se deposita en un sobre el nombre de cada candidato y se somete como así a los bolos. Eso es para cuando se produce un empate. Así mismo, según el régimen electoral. Okay. Según el reglamento, exactamente. Pero ya comienza a aclararse la situación. 121 alcaldías para el sector oficialista contra 23 ganadas entre el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, que también salió airoso de este proceso. Desde el mismo primer momento había una comunidad que lucía puntera en provecho o beneficio del Partido PRD. Revolucionario Dominicano. Eso fue en Castañuelas. ¿En Castañuelas fue? Sí, en Castañuelas, yo sé que la advertía, sí, en el panorama. El PLD se alza con 116 candidaturas, pero 16 de las alcaldías, y la Fuerza del Pueblo con 6, menos que el Partido Reformista Social Cristiano, que se llevó 7. Hubo algunos errores de la alianza entre el Partido de la Liberación Dominicana y el PLD, o mejor dicho, la Fuerza del Pueblo y el PLD y el PRM. Hubo muchas comunidades, se habla de cerca de 16, 18, 20 comunidades que se perdieron por muy pocos votos y que individualmente, tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo sacaban más votos que los votos que representaba el Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. Eso habrá de formar parte del ejercicio al cual están forzosamente abocados una organización y la otra después de esta derrota que ha sido sufrida luego del proceso comercial del pasado domingo en el país. Ese es un aspecto que tendrán que sincerizarlo. Yo no creo que puedan acudir en las mismas condiciones y términos en que acudieron a este torneo comercial del pasado domingo, porque de lo contrario correrían con la misma suerte que corrieron el pasado domingo. Habrá la necesidad de reformular esa unidad, esa sociedad que establecieron
y que definitivamente faltó plasmarla con visos de entusiasmo y de decisión de ganar el proceso comicial. Hubo mucha apatía. A mí me parece que los sectores de la oposición no manejaron el asunto con el entusiasmo con que lucía el gobierno. Se alude en la ausencia de recursos. Ayer mismo el invitado de la Fuerza del Pueblo hablaba de la escasez de recursos, a pesar de que la Junta Central Electoral entrega prácticamente el mismo pastel para los partidos mayoritarios. Son un sinnúmero de aspectos que estarán en la necesidad forzosa de tener que abordar en un plano sincero y franco entre las tres fuerzas políticas, pero básicamente entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, que son los que han estado en contraste desde el mismo proceso que permitía el anuncio de la alianza entre ambas organizaciones. Comparto contigo ese criterio, además, pero no solamente el partido de oposición debe de someterse a una introspección. Yo creo que también dejar un poquito el triunfalismo de parte del gobierno de oposición y también analizar, porque según los entendidos y los números que así lo arrojan, que no son, ¿verdad? No se pueden equivocar. Los números no es que tampoco dicen que tienen una ganancia arrolladora y abrumadora y que gozan que tienen tantos electores y que el pueblo le dio un respaldo masivo. Cuando tú analizas bien, como se está haciendo ya los analistas entendidos en la materia, se dan cuenta de que tampoco ellos, ese padrón que decían que tenían, tampoco ejerció el voto a su favor. O sea, como siempre, el partido de gobierno, todos los gobiernos tienen a su mano recursos no solamente económicos, sino esos recursos, esa atención y esa energía que despliegan a favor de sus candidaturas respectivas. Hay que reconocerle que ellos se fajaron, hicieron los operativos y cumplieron su rol, hicieron lo que debían de hacer. Sí. Ahora quizás vale la pena que analicemos si los partidos de oposición, si esa alianza hizo lo que debía de hacer. Aquí nosotros estuvimos recordando la entrevista con algunos representantes de esos partidos políticos y uno de ellos nos decía que sí, que ellos estaban involucrados en todo lo que tiene que ver con sus operativos de educación, de evangelización propia, de cómo votar y de además lo que podía motivar e influenciar a esos potenciales a decidirse a favor de tomar inmediatamente el voto en beneficio de ellos. Pero resulta que cuando ahora se están haciendo las debidas investigaciones, han salido a relucir que no, que en ningún momento ellos hicieron lo que debían de haber hecho. O sea, ¿y qué pasó ahí, Francis? ¿Se sentaron? Sí. ¿Se sentaron a observar desde las gradas? ¿Se aburguesaron? ¿Estaban aburguesados? Están acomodados. Estaban acomodados. Las fuerzas opositoras, las que asumen hoy las fuerzas de la oposición en el país, hace tiempo que están muy acomodadas. Luego de un largo ejercicio del poder político, más de 20 años prácticamente, si se quiere, pues de alguna manera, de hecho muchos de los pilares fundamentales del Partido de la Liberación Dominicana han pasado a un retiro y a una posición mucho más cómoda y mucho más tranquila, ¿no?, que en los años anteriores. Y a mí me parece que hubo mucha apatía, como te decía originalmente, y mucho exceso de confianza. Uno de los grandes problemas que tiene haber alcanzado el poder político es esa tendencia a sobreestimarse de sus posibilidades. Yo creo que la oposición sobreestimó y planteó un escenario que a mí en ocasiones me parecía un poco utópico e irreal, y así resultó en términos de votación del pasado domingo. La abstención, que es un elemento que ha estado esgrimiendo, por ejemplo, el mismo sector de la oposición, es igual para todas las partes. Así como la oposición fue afectada, por supuesto, por el número mínimo de votantes que acudió a ejercer su derecho, así también lo sufrió el sector oficial y fue también afectada por ese sector, por esa disminución en el número de electores. De manera que eso no se puede individualizar, la abstención solo afectar al sector oposición. La abstención afecta a todos los partidos por igual y a todos los sectores envueltos en un proceso. De manera que si comienzan visualizándolo así, que la abstención favoreció el triunfo hacia el partido oficial, hacia el PRM, es un error.
hay que sincerizar el asunto y eso es igual para todos los sectores que participan en un torneo comercial. Por supuesto, hay detalles tan leves, tan aparentemente irrelevantes, pero que dicen mucho, oíste, que hablan. En los inicios, y lo dije ayer, en los inicios yo estuve mirando todo desde tempranito, desde las 7:30 de la mañana, y cuando entrevistaban los medios a los votantes en sus filas, yo me daba cuenta que eran del partido de gobierno. ¿Pero por qué yo me daba cuenta? Porque estaban ahí, militantes, ardientes. Yo vine temprano. Esos que fueron tempranos, ¿serían del partido de la oposición? No. ¿Por qué? Porque quizás encontraron las vías y la logística, les encauzaron los caminos. En ningún momento pareciera que los partidos de oposición hicieron lo propio, Francis. O sea, también ellos tienen que hacer una mea culpa, un análisis a lo interno totalmente, establecer las responsabilidades y los mea culpa, y las responsabilidades empiezan por toda una cadena. Sí. Esto no tiene que ver con un líder, tiene que ver con una cadena. En todos los eslabones pareciera que hubo dificultades. Y ahora también están saliendo a relucir lo que se decía de manera soterrada, los problemas internos propios de las alianzas, o de la alianza, perdón, problemas en cada demarcación. Se cuenta que en Santo Domingo Norte le retiraron el apoyo, parte a Carlos Guzmán. Sí. Se dice también lo propio en Santo Domingo Este. Bueno, en Santo Domingo Este fue evidente, ¿no? Había el famoso trípode al que hace referencia a Nelson, el politólogo que ha estado compartiendo con nosotros aquí. Incluso Romero, que era el candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este por la fuerza del pueblo, arengó en pleno torneo comercial en contra del candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Claro. No solo dejó de aliarse y dejó de sumarle su pírrico porcentaje, por supuesto, que sacó en ese torneo. ¿No? Creo que fue un 5%. Es una situación incluso que es más degradante que... Para él mismo debe de ser... Y para la misma organización que debió asumir un rol estratégico ahí. Pero parece que se vendieron falsas expectativas y falsas eventualidades o posibilidades. Exactamente, querían dársela ¿a quién? ¿Al elector? ¿Al potencial votante? Bueno, quizás Romero hizo alusión a que estaba confiado en que el nivel de votación iba a ser mucho más alto que el que finalmente sacó, pero eso, por ejemplo, afectó mucho a Luis Alberto. Sí. Y un 6% que representó Julio Romero, pudo muy bien haber engrosado la votación de Luis Alberto y además haber unificado un punto de vista y un criterio con respecto a la necesidad de de alzarse ganancioso de ese torneo de Santo Domingo Este, que por demás era bastante representativo. El gobierno lo ganó con un alto porcentaje también, por encima de sus contrincantes, entiéndase Luis Alberto, que sacó cerca de un 38%, y Romero, que anduvo por el orden de un 5%. De manera que ese y otros escenarios muy parecidos se produjeron en diversas comunidades del país, cerca de 20, y obró en el sentido de que facilitó el acceso del sector oposición y ambas organizaciones políticas que en algunos otros pueblos iban aliados, en esos lograron perder incluso las alcaldías. Si tú sumas la votación del PLD y de la Fuerza del Pueblo y el PRD, a veces en muchos municipios, en cerca de 20 municipios, están por encima de la votación que generó el sector del Partido Revolucionario porque la gran pela, como dicen algunos, fue en el Gran Santo Domingo y en Santiago también. Sí, lo que pasa es que la unidad realmente desde el principio lució afectada, y a pesar de que Omar Fernández, en su condición de aspirante a senador del Distrito Nacional, y Domingo Contreras hicieron y dieron muestras, e incluso el mismo presidente Fernández en ocasiones apareció con un discurso articulado, Domingo Contreras, mejor articulado que todos los candidatos. La mejor propuesta. La mejor propuesta, pero finalmente, realmente. Nuestras felicitaciones y que siga ahí, a Domingo. Porque puede seguir persistente y que siga coherente. ¿Cuántas veces van que Domingo Contreras trata de alzarse con la alcaldía? No es la segunda. Creo que van 2 veces, sí. Bueno, la tercera es la vencida. Yo creo que Domingo es un magnífico candidato, es una magnífica propuesta de un técnico, de un tipo que luce conocer todos los detalles fundamentales
del Gran Distrito Nacional, que por demás necesita y requiere de la atención de una alcaldía. Ojalá que Carolina también, que tiene sus aspiraciones y que me parece fantástico que una mujer de las condiciones carismáticas de Carolina pueda aspirar a la presidencia, y que es donde está enfocado su proyecto final, presidir los destinos de la República Dominicana, y ojalá que lo logre. Sobre todo con la asesoría muy astuta de su padre, ¿no? Por supuesto. Hipólito Mejía, pero ojalá que en este transcurso previo a aspirar por una candidatura presidencial, como se presume que va a hacerlo en el 28, pueda ir forjando una idea de lo que habrá de ser su obra en este nuevo cuatrenio que los capitaneños le confieren a Carolina Mejía para que dirija los destinos de la alcaldía del Distrito Nacional. Sí, cómo no, es posible todo eso. Claro. En la Viña del Señor todo es posible, ella tiene mucho encanto, tiene Sí, mucho carisma. mucho encanto, sí. Y con eso ya vemos que se puede ganar un país, porque en la medida en que tú ejerces la conducción de un gobierno municipal, de un gobierno local, como se le denomina al ayuntamiento, ¿verdad?, las alcaldías, pues en esa misma medida ya partimos de cómo puede ser, se supone, que cómo puede ser el gobierno de un país, ¿verdad?, manejar la cosa estatal, porque así la va a manejar bien la sociedad el hacinamiento en algunos puntos determinados, y en otros, como en algunas zonas de la élite, pues estará muy bien puestas. Francis, y en esa misma medida, analizando desde la perspectiva electoral y de lo que acaba de pasar, yo creo que esto no determina, pero sí da señales de lo que puede suceder con las elecciones presidenciales y congresuales. Porque debido a las proyecciones que se hicieron hasta matemáticamente, que se creyó que en algunas demarcaciones podían alzarse con la candidatura a la alcaldía, pues la candidatura de Omar a la senaduría del distrito, pues no está ya tan promisoria como en algunos momentos se pudo ver. Después de una experiencia como la vivida en a que, Rosa María, en que, yo creo que nada está escrito. Exactamente, realmente. En que el armazón, el aparato estatal puede barrer, como barrieron en su oportunidad los gobiernos de turno. Claro, también. Ese es el ejercicio de la democracia. Por Dios, ese es el ejercicio de la democracia. Y hoy te toca a ti, mañana me puede tocar a mí. Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que vale la pena que reconsidere ese partido y Omar su candidatura, sus planes, los reformule, se active, se reactive, porque Guillermo Moreno puede alzarse. No obstante esa candidatura haber recibido tantas críticas, ¿verdad? Sí. Algunas, ¿por qué no?, constructivas, pero recibió en su oportunidad las críticas, y creo que sí, que con el aparato estatal pues puede alzarse Guillermo con esa posición. Como se han visto los resultados, cualquier cosa es posible, y el gobierno definitivamente está en sus mejores momentos. Yo creo que este es el momento del gobierno, y por eso de alguna manera esa población que tuvo la responsabilidad de acudir a cada una de sus mesas de votación le facilitó ese triunfo tan arrollador como de hecho se produjo el pasado domingo. Yo creo que el presidente específicamente, que por demás es un triunfo del primer mandatario, porque realmente el presidente Abinader agarró, como lo hizo Leonel, incluso con una gran parte de los candidatos del sector de la oposición, pero Luis Abinader específicamente asumió esa candidatura de Dio Astacio, asumió incluso la candidatura de la misma de Villamella, ¿cómo se llama? De Betty Jerónimo, y por supuesto asumió la candidatura de la misma Carolina Mejía, en un momento estratégico en que se necesitaba del ánimo, de la inyección, de ese elemento que de alguna manera sí, hay que darle ese reconocimiento. Agrega el presidente Luis Abinader. Francis, qué bueno que tú lo planteas, sí, volver claro a eso, porque desde el punto de vista comunicacional, estratégico, desde el punto de vista de lo que tú debes de proyectar, y para que el interlocutor, la audiencia, la opinión pública perciba, ellos lo hicieron y lo lograron. El gobierno logró muchos aspectos que los sectores de oposición no previeron. Por ejemplo, el gobierno logró concertar una estrategia publicitaria, a propósito de esa mención que tú haces,
de un solo gobierno. De unidad. Y por eso tú veías al Claro. presidente caminando con los demás Claro. acompañantes alcaldes. Fue la mejor imagen que se Claro, comercializó eso estuvo de cara a ese estupendo. torneo. Esa Hasta fue- en eso se descuidó el sector de la oposición. Por supuesto. No se desmeraron en ¿Tuviste hacer cómo una el campaña voto? hermosa que ¿Abinader convocar. con quién fue? Abinader fue a votar Sí, con Faride, con Farideh, sí. con Guillermo, ¿m? y todas esas personas. O sea, ¿qué era lo que proyectaban con todos los candidatos? ¿Qué era lo que proyectaban? Unidad, espíritu de cuerpo. Unidad, ¿Eh? unidad. Ahí Somos está la clave. uno. Y con este Valladar es que ustedes tienen que luchar. Sí. O sea, la alianza proyectó unidad, proyectó espíritu de cuerpo, No, todo lo esfuerzos conjuntos, Todo lo contrario. voluntades. En pleno, Concertación en de pleno voluntades en ningún ejercicio, momento. en pleno ejercicio de la votación, Julio Romero hizo mención muy De Luis Alberto denigrante Tejeda, en contra de porque- Luis Alberto, que era el candidato del partido Debió haber de la tenido un Liberación discurso Dominicana. conciliador. Pero no solamente esa ecuánime. imagen que comercializaron el día de las votaciones con el deber que debió haber asumido y que asumió el presidente de la República, con Raful aquí, con Farida Raful y con Guillermo Moreno del otro, que incluso se saludaron en ese mismo momento en que se tomaba la imagen valiosísima de todos esa. juntos. Lo que dijo el mandatario en ese mismo momento, en ese encuentro, fue fantástico. Fue un discurso sobrio, sosegado, de un estadista. Cuando hacía un llamado a toda la población a que votara, indistintamente de cuáles fueran sus preferencias. Así es. De que lo importante era fortalecer la democracia y acudir y apoyar todo el proceso comicial que había sido montado. A mí me fascinó ese discurso Así es, de a mí una persona también. que se visualizaba un ganador. Así mismo es. A mí me gustó bastante. Distinto al discurso que sostuvo, por ejemplo, Danilo, cuando decía, bueno, se va a los perder torneos o a comerciales ganar. se va a perder o a ganar. Y distinto al discurso que de alguna manera también asumió el presidente Fernández, en el sentido de que lo que produjera o lo que se produjera en el curso de este torneo electoral no iba a repercutir en el venidero proceso de mayo próximo. A mí me parece que no. Desde el principio yo advierto y pienso que todo lo que ocurrió el pasado domingo, a menos que el sector de la oposición no modifique su estrategia y sus puntos fundamentales, se va a repetir en mayo próximo. Pero, si no se cambia a todas luces, la forma de combatir al oficialista Partido Revolucionario Moderno y a todos sus aliados. De manera que es muy poco el tiempo, apenas restan cerca de 3 meses, pero es posible que puedan reformular y cambiar, y si se produce un encuentro sano, sincero, abierto, franco, que permita reformular una serie de errores en los que incurrieron el sector de la oposición. Menos ya de 3 meses, porque los días van transcurriendo y de aquí al día de las elecciones les quedan menos de 90 días, pero es factible y es probable que incluso puedan conseguirlo, porque también la inversión publicitaria para una candidatura presidencial es mayor que la que se estila hacer con respecto a las candidaturas a la alcaldía de los diferentes municipios del país. Más que campaña publicitaria, digamos, una campaña estratégica comunicacional que llegue, Sí. una verdadera promoción que pueda concitar el interés, motivar, influenciar, persuadir, aplicar Exactamente. la psicopolítica, como dicen. Conectar con esa población que está Exactamente. enfadada, porque hay una población enorme que está afectada y enfadada con la gestión del actual gobierno. Por supuesto. Los artículos de la canasta familiar, óyeme, están pero inalcanzables es que eso para ya la clase como- media. Sí, uno está cansado también de referirlo, pero es que cada vez que vamos a los centros de expendio, para no decir supermercados ni Sí. colmados, o sea, los centros de expendio, para nosotros abastecernos, ¿verdad?, de nuestros alimentos, de los artículos que necesitamos de primera necesidad, de necesidad básica, hoy están por los cielos. Sí. Y déjenme decirle, yo soy ama de casa, como muchos otros hay amos de casa y hay amas de casa. Bueno, pues cada vez que yo voy a esos centros de expendio, están poniéndole el precio. Sí, Pero sí, yo sí, voy sí, semanal sí. y están poniéndole el precio al mismo artículo que yo compré, se lo están poniendo el precio, pero incrementándolo. Y no hay un control, pero es que no es el control a base de coerción, de acciones coercitivas, no. El control es otro. El control debe ser por qué seguimos con los márgenes de ganancia tan altos,
Así es. ¿Dónde Bueno, debe iniciar ese control? Y hablando, Francis, de plazos fatales de conteo y de lloraderas, déjame decirte que este viernes 23 se vence, según la ley electoral, se vence el plazo para informar las alianzas futuras de cara a las elecciones presidenciales y congresuales. así Este es. viernes 23 se vence el plazo. O sea, que no se les vaya a olvidar, ¿verdad? Y a pedir una prórroga, porque están todos, porque no hay momento, parece, Pero para ese plazo al el que plazo, te para las refieres, alianzas, para las elecciones. Cualquier alianza que se tenga ya prevista ya. en términos electorales para las elecciones presidenciales ahora del 19 de mayo. Bueno, el sector de la oposición, que básicamente donde puede haber algún cambio, suscribieron un acuerdo Exactamente. que implica también el proceso eleccionario Pero venidero. no sabemos. Pero habrán de registrarse, Claro, o quizá sea, no cambios en términos de alianza, pero sí en términos estratégicos encaminadas a conectar con la población. Que te reitero, hay una enorme cantidad de gente, hay una enorme cantidad de la población, de personas de la población que están afectadas y que están molestas con la actual gestión, que evidentemente ha estado favoreciendo a determinados sectores en perjuicio de otros, de los mayores sectores de la población nacional. Vamos a hacer una pequeña pausa, vámonos al informe climatológico, estamos ya a la espera de nuestro primer invitado para el día de hoy. Ojalá que pueda venirnos porque también pertenece a ese sector de los comerciantes del país para que pueda darnos Sí. algún tipo de orientación Así en el es. sentido de hasta qué punto todo este proceso comercial ha podido de alguna manera afectar lo que es el negocio como tal en la República Dominicana.